Ya estamos en contacto con Rodrigo Puerta. Él es director de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, FAM Bolivia, con quien vamos a hablar sobre cómo se encuentra esta fase inicial de organización del Censo de Población y Vivienda para 2024. Toño. Ahí está, entonces le vamos a dar la cordial bienvenida a Rodrigo. Buen día, gracias por la gentileza que tiene con La Razón Radio y Radio Monumental. Muchas gracias, un saludo muy cordial, estimado Rubén, estimado Toño. Como siempre, es un placer estar en La Razón Radio. Ahí vamos, Rodrigo. ¿Cómo está avanzando esto del censo, Rodrigo? Después de las reuniones que tuvo el gobierno con el INE, en este caso, con distintas regiones, La Paz, Oruro, Santa Cruz, todo, ¿cómo está avanzando ese proceso? Bueno, hemos he podido apreciar que ya en las principales ciudades capitales, por ejemplo, La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, ya han ingresado las brigadas que están haciendo el levantamiento de la actualización cartográfica. Esto es un trabajo que en realidad viene a complementar lo que ya se inició hace algún tiempo atrás, porque se inició en ciudades más pequeñas, en ciudades intermedias, y ahora está avanzando hacia las ciudades más grandes. Este trabajo tendrá aproximadamente unos 2 a 3 meses para llevarse a cabo y va a tener como resultado la cartografía base. Este concepto es muy importante porque estamos hablando de un insumo inicial. Este insumo inicial, cartografía base, luego tendrá que ser conjuncionado, cotejado, consensuado con la cartografía municipal. Recordemos que en el Consejo Nacional de Autonomía se ha determinado que haya un proceso de coordinación con los gobiernos municipales. Entonces, una vez se tiene la cartografía base del INE, se tiene la cartografía también de los gobiernos municipales, se hace ese proceso de consensuar, se identifican áreas de riesgo, áreas complejas que tienen que ver con la aplicación de límites referenciales, se hace un proceso en campo, en territorio para que no hayan esos conflictos, hay que hacer un procedimiento de gestión de conflictos en esos lugares, y con eso creemos que el trabajo cartográfico final estará aproximadamente a mitades o un poco más del próximo año. Rodrigo, le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está coadyuvando la Federación de Asociaciones Municipales en estos conflictos para la elaboración, para la actualización de la cartografía? Tenemos temor de que no todos los municipios del país tienen una cartografía actualizada y ese puede ser un factor de rezago del proceso con miras al Censo de Población y Vivienda de 2024. Bueno, en realidad una de las principales preocupaciones de los municipios es poder equilibrar estas capacidades, poder equilibrar esta presentación de información, porque al municipio le conviene tener esta información para poder mejorar sus condiciones, digámoslo así, de negociación de la cartografía final en su momento. Esto está previsto en la ruta que ha presentado el Instituto Nacional de Estadísticas. La ruta en realidad se alarga porque hay una actividad que se refiere a la coordinación con las entidades territoriales autónomas, con los gobiernos municipales en particular, los gobiernos municipales en la ruta interna que vamos trabajando nos hemos dado aproximadamente hasta fin de año para poder tener nuestra cartografía actualizada, y en los casos donde no haya una cartografía porque el municipio es pequeño, porque es complejo a veces hacer ese trabajo, hay una referencia cartográfica importante en el PTDI, el Plan de Desarrollo Territorial Integral, que una vez que sea aprobado, en este momento está en pleno proceso de compatibilidad y aprobación, podrá también servir como insumo cartográfico. Entonces, tanto el Instituto Nacional de Estadísticas como los municipios nos hemos dado este año para poder tener nuestras cartografías base, que al año tendrán que ser
cotejadas, consensuadas y además pasar por un procedimiento que evite que exista cualquier conflicto. Eso va a demorar unos 6 meses, calculamos, del próximo año. Y como le decía, iniciando el segundo semestre del 23, podríamos tener la cartografía final que no va a ser objeto de ningún tipo de dudas, ¿no? Rodrigo, según el cronograma que ha presentado el INE, en junio del próximo año tendría que realizarse el censo experimental, como se llama. ¿Se podrá llegar con una cartografía definida, como bien dice usted, hasta fin de año se levantan todos los datos y a partir del próximo año se comienza a, digamos, solucionar estos conflictos que podrían presentarse? ¿Se podría llegar con una cartografía ya definida para el censo experimental que va a ser en junio? Definitivamente ya va a tener un avance muy amplio. Sin embargo, bueno, el censo experimental no es un procedimiento del tamaño, de la dimensión que tiene el censo. El censo experimental se hace en lugares específicos, concretos. Entonces, esos lugares específicos, concretos, que son algunos municipios que se cierran para hacer un experimento, como dice su nombre, sí, esos sí tendrán la cartografía final totalmente desarrollada, pero es una muestra, serán 5, 10 municipios, eso lo definirá el INE. No es necesario tener toda la cartografía terminada, ajustada y consensuada para hacer un censo experimental. Pero sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal tener para esa fecha todo definido. Rodrigo, los otros temas, por ejemplo, esto de la boleta censal, que ya se ha abierto, ya se ha abierto un espacio para el debate y todo eso. ¿Cómo está avanzando esta parte? Bueno, el Instituto Abierto es una iniciativa muy importante que ha desarrollado el Instituto Nacional de Estadísticas. Ahí hemos transmitido la invitación, pero además la posibilidad de que tanto los gobiernos municipales como otras entidades, instituciones se inscriban en el Instituto Abierto, porque ahí está un mecanismo para plantear las preguntas que uno considere necesarias. Es un formulario donde hay una serie de campos que tienen que ser llenados, pero lo interesante es que para poder llenar esto uno tiene que primero hacer una labor de justificación técnica de las preguntas. No es plantear nomás preguntas por plantearlas, sino que tiene que haber un trabajo previo, amplio. Como FAM y bueno, como sistema asociativo nos hemos inscrito en el Instituto Abierto, estaremos presentes en la reunión también que hay el 26. La verdad es que por el momento no hemos considerado algunas preguntas alternativas nuevas. Es posible que hagamos alguna referencia a algunos temas que son clave para la gestión, pero aún estamos pensando, ¿no? Un tema que consideramos que sería importante sería por ejemplo, consultar a las madres o a las personas que cuidan a los niños, a los bebés, cuánto tiempo ocupan en hacerlo, ¿no? Porque estamos hablando de la economía del cuidado. Entonces, preguntas que tengan que ver con la economía del cuidado, por ejemplo, creemos que son fundamentales porque eso también se puede considerar un trabajo muy esforzado que debería plasmarse en los indicadores. Pero estamos en proceso aún de pensar. Rodrigo, en estas tareas que se están haciendo previos al censo, ¿cuántos municipios se estima que tienen posibilidad de trabajar en sus cartografías actualizadas y cuántos quedarían al margen, considerando de que pueden aprovechar para una referencia cartográfica este plan de desarrollo integral? Mira,
de alguna forma todos van a ingresar. Todos van a ingresar porque existen los mecanismos iniciales, podríamos llamarle así, de coordinación. Estos mecanismos son el formulario F1, F2, F3, F4, que si un municipio no tiene absolutamente nada de cartografía y supongamos que no tiene incluso PTDI, en estos formularios va a poder plantear su información. ¿Qué información es? Básicamente cuáles son sus comunidades y algunas informaciones básicas, ¿no? O sea, de alguna forma van a estar coberturados todos los municipios. Pero, por supuesto, creemos que los municipios que deben encarar de mejor forma este proceso cartográfico son los que contienen ciudades y ciudades intermedias. Desde la FAM manejamos el concepto de las ciudades o del sistema de ciudades, que son en realidad 64 municipios que contemplan el sistema de ciudades y que aproximadamente tienen el 85% de la población. Entonces, en esos 64 municipios el tener cartografías actualizadas va a ser fundamental. En el resto, que son en número muchísimos municipios, habrán condiciones menores, pero como decía, la referencia del PTDI, porque también tiene un trabajo cartográfico, el PTDI tiene mapas, tiene muchas referencias, va a alimentar este proceso. Ahora hay otro tema pendiente, todavía ciertos liderazgos cruceños insisten en que el censo debe desarrollarse en 2023, hay un cabildo abierto pendiente para el 30 de noviembre, parece, ¿no? 30 de septiembre, parece que los ímpetus se mantienen. ¿Qué respuesta hay desde la Federación de Asociaciones Municipales? ¿Cómo están viendo esto los miembros del sistema asociativo? Parece que una sola región está en contra del censo de 2024. ¿Es así como se entiende en la FAM? Bueno, yo no diría que es una región o incluso un departamento. Recordemos que en Santa Cruz, Andecruz con sus asociados y en particular el municipio de Santa Cruz de la Sierra no está en sintonía con esas manifestaciones que buscan a nuestro criterio oportunismos de orden político. Porque son los municipios los beneficiarios de la coparticipación, son los que tienen los problemas de límites, de la cartografía, o sea, son el sumum del asunto, son el sumum de cualquier proceso censal. Entonces, estos comités dicen representar esos intereses, pero en realidad quieren plantear agendas de conflicto e incluso lo hacen a partir de insultos a los alcaldes. La semana pasada hemos visto cómo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz insultaba a todos los alcaldes del país, llamándolos cotudos. Entonces, nuestro presidente de la FAM se ha manifestado al respecto, es una falta de respeto y solamente demuestra el grado de educación que tienen algunos personajes y también el grado de coeficiente intelectual con el que están manejando este tema. Pero más allá de eso, también hemos podido estudiar completamente la nueva propuesta que ha presentado Santa Cruz. El viernes pasado la ha presentado y ninguna de las sugerencias, de las preocupaciones y de lo que hemos expresado los gobiernos municipales en la propia reunión de Santa Cruz ante el rector de la Gabriel René Moreno y ante el gobernador Camacho, ninguna de estas sugerencias, como le digo, han sido incluidas en su documento. Esperábamos que hubiera un proceso de reflexión, que se entienda que necesitamos tiempo para nuestras cartografías, que necesitamos tiempo para resolver lugares conflictivos, que necesitamos que el proceso no sea luego considerado con alguna deficiencia técnica,
que haya una buena mirada desde los organismos internacionales, etcétera. Pero todo esto parece que a los miembros de este comité les ha valido un maní, y hay que decirlo así con esas palabras. No han considerado, parece que tienen una falta de respeto y de consideración absoluta por la autonomía municipal, por los gobiernos municipales y por el rol fundamental que tienen en este proceso. Rodrigo, ¿usted ha podido ya analizar este documento, este último documento que ha presentado la Universidad Gabriel René Moreno? Así es, lo hemos estudiado completamente y podemos afirmar que nada de lo que hemos planteado en nuestras preocupaciones ha sido expresado. Simplemente han ratificado la fecha y han hecho justificaciones que a nuestro criterio no son de orden técnico, ¿no? Han planteado básicamente que el censo se debe hacer porque hay riesgos, y son riesgos a su criterio de orden más político. Ya, ¿y cómo lo calificaría usted entonces? ¿Tiene este último informe de la René Moreno sustento como para que el censo se lleve el 2023? Sustento técnico, digo. A nuestro criterio no, porque el documento hace una serie de consideraciones sobre cuántas reuniones han tenido como 10 reuniones del comité, hacen una historiación de sus medidas de presión, hacen una serie de quejas, pero cuando ya entran a hablar del cronograma y cuánto tiempo requiere cada una de las actividades, o cuando se ingresa a hablar del tema de lo que han pedido los gobiernos municipales, el documento simplemente dice que los gobiernos municipales, al haber tenido una interacción con el INE a partir del formulario F1, ya se considera una coordinación. Y eso es una falta de respeto. El formulario F1 estaba presente desde el inicio y hemos avanzado los gobiernos municipales en poder coordinar nuestras cartografías. Para nosotros es importante, fundamental. Y este documento nos omite totalmente. Entonces, por supuesto, técnicamente no tiene las justificaciones necesarias, por lo menos para dar respuesta a nuestras preocupaciones de los gobiernos municipales. Lo que sí hemos encontrado en el documento y en el cronograma que ha planteado el INE y que era el acuerdo en el Consejo Nacional de Autonomías, además. Perfecto, Rodrigo. Entonces ahí está la primera impresión que tenemos sobre el informe que había prometido Santa Cruz. Una preguntita más, ya volviendo al terreno político, en este caso del censo. Ayer los cocaleros de los Yungas, una fracción de los cocaleros de los Yungas también ha comenzado a pedir censo para 2023. ¿Qué impresión tiene sobre esto, Rodrigo? Es una confirmación. Es un acto de confirmación de la politización y de la instrumentalización del censo para fines políticos. No existe otra manera de que pueda interpretarse esto, ¿no? O sea, el sector cocalero, una parte, tiene otro tipo de demandas que intenta mezclarla y que incluso ha manifestado que podría participar en el Cabildo de Santa Cruz. Algo que realmente no tiene sentido, porque un Cabildo de Santa Cruz no tendría ninguna autoridad, ninguna legitimidad, ni siquiera para expresarse sobre temas que están fuera de Santa Cruz. Pero ahí se puede ver claramente una vinculación de orden político que no hace más que confirmar la hipótesis y la preocupación que teníamos desde la FAM Bolivia de que se estaba articulando un proceso de politización que busca en realidad perjudicar al proceso censal. Y no pareciera que no es el afán llevarlo a cabo de la mejor manera, sino tratar de enturbiar este proceso.
Volviendo al terreno técnico, Rodrigo, ¿y cómo está la situación de los municipios en los Yungas, tomando en cuenta todo este conflicto? Este conflicto tiene ya casi 2 meses, este conflicto de los cocaleros. ¿Cómo está el desarrollo del censo en los municipios allá en los Yungas? Bueno, ahí tenemos información de que hay avance en la cartografía en esos municipios. Hay una, por supuesto, apertura muy grande de las autoridades municipales para poder trabajar esto de manera conjunta, pero no deja de preocupar, no deja de preocupar porque llamamos nuevamente a la reflexión a este sector, porque el mezclar estas demandas va a perjudicar no solamente en las demandas que ellos tienen, porque también se las va a evidenciar como políticas, sino va a perjudicar a sus propios gobiernos municipales. Eso es. Muy Ahí bien. está entonces Rodrigo, como siempre le vamos a agradecer la gentileza que tiene con La Razón Radio, con Radio Monumental, y pues será hasta una próxima oportunidad. Gracias por su gentileza. Muchas gracias, un placer estar en La Razón Radio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.